que es el proceso de archivos que tienen una estructura en su texto, en donde los datos están ordenados en líneas y separados por comas. Entonces vamos a trabajar en el proceso de este tipo de archivos, ¿sí? Realmente lo que vamos a hacer hoy no está muy lejos con ese ejercicio principal, que es la segunda parte de la clase, no está muy lejos de lo que podría hacer falta que haga un desarrollador en un proyecto real hoy en día, ¿sí? Así que bueno, vamos a charlar un poco de esto. De todas maneras voy a esperar un ratito para comenzar porque son las 12 en punto, 12:01 recién y somos re poquitos. Así que vamos a esperar un ratito. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, es el momento. Estamos para charlar de esos temas. Y más o menos 2:05, a más tardar 2:10, arranco con la clase porque tenemos bastante para ver hoy y no quiero perder tiempo. ¿Sí? ¿Hay clase de análisis matemático antes? La nota del parcial va a estar, el profe Valerio creo que lo había publicado, si mal no recuerdo, es el 5 de octubre a las 10 de la noche. Si mal no recuerdo, pero por ahí aproximadamente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos. Así que hay clases, tienen clases de análisis matemático antes y se demora un poco la clase. Cuando estamos en la facu a veces me pasa que algunos profes se demoran un poco en el aula, en el edificio central y tardan en llegar al laboratorio. Así que más o menos lo mismo que en la virtualidad, bastante parecido. Bueno, ahí se va a ir sumando la gente. Estamos bien, estamos en tiempo, así que no hay problema. Sí, sí, cada vez se parecen más los dos mundos, la verdad. La Facu ya le agarró la mano a la virtualidad. No, en realidad no sé si le agarró la mano, Nicolás, no quedó otra. No hubo mucha otra alternativa, digamos. Nos tuvimos que acostumbrar a esto. Hay algunas malas lenguas que dicen que incluso el primer semestre del año que viene puede llegar a ser así. Los finales, es un caos. Nos tuvimos que acostumbrar. No nos quedó mucha alternativa. La entrega del parcial 3, la corrección del parcial 3, ¿querrás decir, Emiliano? Ah, todavía hay gente entregando el parcial 3. Se demoró un poco el parcial 3. Se estiró un poco el plazo, así que todavía hay gente entregando el parcial 3. Bueno, gente, arrancamos entonces con la clase de hoy. Si no tienen más preguntas, vuelvo a insistir. En la clase de hoy vamos a trabajar con archivos de texto, ¿sí? Y vamos a tener una primera parte de la clase en donde vamos a hacer un pequeño repaso del contenido de la ficha, en donde vamos a revisar un poquito. Ah, sí, yo encantado. De hecho, los invité a que activaran videos, pero la verdad que no, nadie se animó. Así que yo encantado de que activen cámaras y nos veamos un poco las caras. Esa era la idea para hoy. Ahí tengo a Nicolás, ahí Matías, Franco. No veo todos los nombres en los videos, pero bueno, me encanta. Yo los otros días, el lunes, mirá el profe Jorge.
otro que siempre normalmente se mantiene oculto. Mira, el profe Jorge también activó el video. Estamos siempre en la oscuridad. Sí, 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 sí. Yo el lunes charlaba con los chicos. Bueno, el lunes también se activaron muchos videos. Hoy, bueno, los estoy viendo a todos. De todas maneras, lo mismo que dije el lunes, cuando me ven en un pasillo, ustedes me han visto más todo el año, así que me van a conocer, ¿sí? Aparte, es fácil de identificar el gordito. Así que cuando me ven en un pasillo, salúdenme y díganme, profe, yo fui alumno suyo por Zoom, ¿sí? Así yo me acuerdo, ¿sí? Y nos conocemos. De Yo hecho, confío en que en Felipe, algún momento nos vamos a ver en las aulas. Estoy seguro que en algún momento nos vamos a ver en las aulas. Así que bueno, ya no sé, llegará ese momento de Felipe, compartir. Perdón, Jorge. no sé cómo anda tu memoria, pero estoy viendo un Matías Sánchez con cara conocida. Matías Sánchez. ¿Puede ¿Dónde? ser o estoy equivocado? Matías Sánchez, No, sí, yo estaba el año pasado con ustedes. me parecía. No lo veo. Ah, ahí está. Sí, acá lo encontré. Y esas caras son las que siempre cuando arranca el año a mí me da gracia porque digo, vuelve a la tortura, digamos. O sea, el año pasado lo tuvo y vuelve a la misma tortura, digamos. A mí me da gracia eso cuando arranca el año. Pero bueno, buenísimo, chicos, me encanta. La verdad que hoy tenemos mucha clase, así que no podemos dedicarnos a charlar tanto. Pero van a ver que ahora, a medida que vaya llegando, bueno, me estoy pasando de pantalla para ver un poco los videos. Van a ver que ahora, a medida que vaya llegando fin de año, ya estamos en el último cuarto del año, ¿no? O sea, ya estamos en súper bajada hacia el final. De hecho, el tema que vamos a ver hoy, tema de trabajo práctico 4, tema de parcial 4, y es uno de los últimos temas de la materia. Nos queda un algoritmo más que revisar, pero esto que estamos viendo esta semana, que son los archivos, a nivel de práctica, a nivel de programación, son los últimos temas de la materia, chicos. O sea que es para ponerse contentos porque lo que nos queda para adelante es practicar, es profundizarlo un poco y las evaluaciones, pero ya estamos, hemos pagado casi todo el crédito ya. ¿Se acuerdan al principio de año cuando les decía de pagar la cuota? Hemos pagado casi todo el crédito ya estamos terminando. ¿Sí? Nos queda nada prácticamente. ¿Sí? Hay que escriturar Así nomás. que, ¿cómo, Germán? Hay que escriturar nomás. Sí, 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 ya estamos prácticamente listos. Así que bueno, yo lo veo como algo muy bueno. Lo que sí les quiero avisar es, si quieren dejarlos prendidos los videos ahora, no hay problema. Si quieren abrir los micrófonos para preguntar, no hay problema. Pero a partir de que arranquemos con el ejercicio principal, después del primer repaso que vamos a hacer, el profe Valerio Fritelli me pidió que grabemos la clase. Así que les voy a pedir a todos que apaguen los videos, así no tenemos inconvenientes, y ahí les voy a volver a avisar que vamos a empezar a grabar la clase, porque la vamos a subir como material para tenerlo disponible para el trabajo práctico 4 y para tenerlo disponible para estudiar para los parciales. ¿Sí? Así que bueno, quería avisarles eso, ya que bueno, justo hoy habíamos acordado prender los videos, pero en esta primera parte del repaso que vamos a trabajar ahora al principio, no hay problema si quieren dejar los videos prendidos y lo mantenemos, y después, bueno, yo les aviso cuando nos pasemos al ejercicio y ahí vamos a empezar a grabar la clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? UTN 1KC en YouTube. Armamos un canal. Sí, señor. ¿Por qué no? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Acá tengo. Bueno, ahora yo me quedo con casi sin la posibilidad de ver videos, porque esto me lo saca. Pero vamos a hacer así. Me voy a quedar con esta info para ver quién habla y quién chatea. Y vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar primero. Yo tenía por acá una pizarra preparada. Bueno, la idea de la clase de hoy es trabajar archivos de texto, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría charlar con ustedes es qué entendemos por un archivo de texto. ¿Qué les parece que es un archivo de texto? ¿O a qué le llamamos en la compu un archivo de texto? ¿Qué les parece? ¿Tienen algún concepto previamente pensado? ¿Han visto? ¿Han revisado contenido? ¿Qué será un archivo de texto? Un conjunto de caracteres, bien, es parte de la definición, ¿sí? Pero yo estoy preguntando qué es un archivo de texto desde el punto de vista de cuáles son las particularidades o características que lo diferencian de los demás tipos de archivos. O sea, primero que nada, nos queda claro que todo lo que nosotros llamamos archivos, que en general dibujamos con este dibujito así,
¿sí? Tiene una diferencia con lo que hasta ahora hemos venido utilizando en AED, que son variables. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que, bien, ahí Matías puso, que sobreviven a la finalización del programa. ¿Por qué? Porque estos archivos se guardan, ¿sí? En el disco. Disco, memoria flash, USB, tarjeta SD, disco sólido. Hoy en día hay un montón de alternativas, ¿sí? Pero esos archivos se guardan físicamente en la memoria persistente. A mí me gusta decir así, ¿sí? Que no es la memoria RAM. La memoria RAM es memoria volátil, así lo deben haber visto en arquitectura de computadores. O sea que todos los archivos, a lo que le llamamos archivos, se termina almacenando en la memoria persistente, ¿sí? Pero ¿qué particularidad tendrán los archivos de texto? Hay una que por ahí muchos nombran, que es que en general los identificamos con una extensión. Por esto de que en Windows normalmente tenemos que los archivos se terminan identificando a partir de una extensión. Pero en realidad el concepto de archivo de texto va mucho más allá de la extensión, ¿sí? Y de hecho ni siquiera tiene que ver con la extensión. Un archivo donde todo lo que se encuentra dentro representa un carácter. Bien. Pero yo les voy a contar algo que es más distintivo de este tipo de archivos. La principal particularidad de este tipo de archivos, lo que ustedes dijeron está bien. Este tipo de archivos va a tener caracteres acá, ¿sí? En realidad no voy a poner la coma ahí, voy a poner una B, una C, una D, ¿sí? Y si uno quisiera hacer como una lupa de cómo está organizado esto en el disco, lo que yo tendría son 4 bytes para la A, con un número entero que representa el código de la A, después 4 bytes para la B con el número entero que representa su código, 4 para la C con su número entero, y 4 bytes para la D con su número entero. O sea, lo que voy a tener van a ser los códigos de estos caracteres guardados en realidad dije 4 bytes y está mal, guardados de a 2 bytes o de a 1 dependiendo de la codificación, ¿sí? Por hoy no me voy a preocupar por la codificación, guardados en bytes, ¿sí? En donde lo que se va a almacenar es el número que representa a cada uno de estos caracteres, ¿sí? Y de ese número, ese número o código que representa cada carácter, incluso transformado en binario, porque sabemos que lo único que es capaz de almacenar una memoria digital, ¿sí? Son unos y ceros. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sigue la historia? ¿O qué agrega esta particularidad que acabamos de nombrar a este archivo, a este tipo de archivos tan especial? La particularidad que agrega y lo que lo diferencia de otros tipos de archivos es que yo puedo crear un archivo de texto con una aplicación A, ¿sí? Con una aplicación A que es capaz de escribir archivos de texto y después, o sea, lo puedo crear con esta app A, que es capaz de crear archivos de texto, y lo puedo leer luego con otra app, ¿sí? B, que también es capaz de manipular archivos de texto. Esto es una particularidad que en general solo pasa con los archivos de texto. Incluso esta app A podría ser una app de Windows, y esta app B podría ser una app de Linux o una app de Mac, ¿sí? O sea que no hay ningún problema en que el mismo archivo que yo creé con esta app A, ¿sí? Luego lo consuma en otra plataforma, habiéndolo transportado, ¿sí? Con una aplicación, ¿sí? La codificación, en realidad hay formas de codificar, la más famosa la deben haber sentido nombrar, que se escribe así y se lee ASCII, ¿sí? Esa codificación codifica cada uno de los caracteres en un byte y por ende puede codificar, como un byte tiene 8 bits, 256 caracteres en total, ¿sí? Con el tiempo apareció otra codificación que se llama Unicode, ¿sí?
que codifica los caracteres en 2 bytes y puede codificar hasta 65.535, si mal recuerdo, caracteres distintos. Hoy en el mundo se está usando esta segunda, ¿sí? Y así todo hay caracteres que todavía no tienen codificado hay símbolos de escritura de algunos lenguajes que todavía no tienen codificado su símbolo. ¿Sí? A eso le llamamos codificación, ¿sí? Es la manera de entender el número que representa el carácter, ¿sí? Y transformarlo en carácter. Y estas aplicaciones son capaces de hacer eso en ambos sentidos. Pero hasta acá me van siguiendo, ¿se entiende esto? ¿Sí? Hoy en día hay otras cosas con las que se trabaja de la misma manera. Tenemos imágenes que también tienen este tipo de estandarización, ¿sí? Tenemos video que también tienen este tipo de estandarización, ¿sí? Pero la particularidad que tienen los archivos de texto es que se utilizan mucho para transportar información o al menos datos, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Conceptualmente, ¿podemos entender qué es un archivo de texto? ¿Sí? Por ejemplo, un archivo de Word, ¿es un archivo de texto? No, perfecto. ¿Por qué? Porque para leerlo necesito una aplicación que entienda la configuración de un archivo de Word por dentro, ¿sí? Entonces, ¿los archivos de texto cuáles son? Bueno, en Windows son identificados por TXT. Pero, por ejemplo, los archivos .py que usamos en el PyCharm son archivos de texto. La mayoría de los códigos fuente de los distintos lenguajes de programación son archivos de texto, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un tipo de archivo de texto que se llama CSV, ¿sí? Que organiza la información en texto separado por comas, ¿sí? Si yo abro un DLL en el bloc de notas, ¿cuenta? Y no, el bloc de notas es una aplicación, podríamos entender que el bloc de notas es esta aplicación A, que tiene la capacidad de crear y leer archivos de texto, ¿sí? Pero el bloc de notas en sí no es un archivo de texto, el bloc de notas es un programa, ¿sí? Y si ustedes abren una DLL en un bloc de notas, en realidad lo que va a hacer el bloc de notas es leer la DLL de a 2 caracteres por vez, ¿sí? Y ponerme acá los chirimbolos raros que aparezcan, pero en realidad eso no es un archivo de texto. Lo que pasa es que como el bloc de notas es un programa que tiene la capacidad de leer de esta forma, ¿sí? Entonces, como se maneja de esa manera, cualquier cosa que yo le dé lo va a intentar abrir de esa manera. ¿Va a funcionar o no? Bueno, o se va a romper o no, depende de lo que allí funcione, pero cualquier cosa que yo le dé la va a intentar manejar de esa manera. ¿Se entendió, Nicolás? ¿Sí? Bueno, el primer ejercicio del día, lo que vamos a plantear es un programa que va a tener 2 opciones, un pequeño menú de opciones que va a tener 2 opciones, pero que nos va a ayudar a repasar todos los elementos necesarios para trabajar archivos de texto. La primera opción va a ser crear archivo, ¿sí? Crear archivo. ¿Qué va a hacer el crear archivo? Y bueno, esencialmente me va a pedir que yo ingrese líneas, ¿sí? Hasta que ponga algún conjunto de caracteres que indique el final, ¿sí? Para cortar ese ciclo, ¿sí? Y cuando yo termine de cargar todas esas líneas, las voy a escribir en un archivo de texto, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el crear archivo. Y va a tener como objetivo crear un nuevo archivo de texto en el disco, ¿sí? Y luego, la opción 2, ¿sí? Va a ser leer o mostrar, ¿sí? Archivo de texto, ¿sí? Y que va a tener como particularidad la de tomar los datos que estén adentro de un archivo de texto y mostrarlos por pantalla en el programa, ¿sí? Y la opción 3 va a ser salir. Quiero aclarar que la idea de esto es revisar. Ustedes han revisado ya con el profe el lunes los elementos asociados a los archivos binarios, ¿sí? La idea de hoy es revisar los elementos asociados a los archivos de texto. Hay algunas cosas que por ahí yo he dejado en el programa para que les queden de ayuda a memoria, que ustedes ya con el profe estuvieron revisando, como los modos de apertura y demás, ¿sí? Entonces, no hay problema con eso y lo único que vamos a hacer es simplemente pasarlo de largo. Pero lo que quiero que sí
hagan el esfuerzo es de frenarme, micrófono, chat, me avisa el profe Jorge si yo me paso el chat, frenarme si hay algo, ¿sí?, que no se entiende en esta idea de manejar archivos, ¿sí?, en esta idea de pensar en términos de que lo que estoy escribiendo, guardando en esa estructura, va a sobrevivir a la terminación del programa y lo voy a poder usar en la próxima ejecución o en la próxima vuelta del programa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? No se entiende, parece. Bueno, ahí apareció un sí. ¿Sí? Te están haciendo gesto en la cámara, Felipe. Te están sintiendo con la pasa que cabeza, te están... yo les tendría que capturar la pantalla para mostrarles que yo solo puedo ver cuando estoy compartiendo 4 videitos acá, ¿sí? Pero bueno, buenísimo, ahí Jorge me avisa, ¿sí? Los otros días Sol también me hacía con el pulgar, pero justo el video de Sol había quedado. Ahora veo a Noelia y a Rodrigo, y que no tienen video, y al profe Germán que está en la playa. Eso es lo que yo veo en este momento. Y nada más. Eso es lo que veo en este momento y nada más. ¿Sí? Bueno. Estamos entonces. ¿Cuál es la idea de este archivito que se llama editor texto? Este archivo que se llama editor texto, por acá abajo tiene el menú, ¿sí? Es el programa que representa a esto que estábamos viendo recién. Yo lo voy a poner así, ¿sí? Voy a agrandar esto, así tenemos más posibilidad de verlo. Y voy a agrandar un poco esto también, pero me voy a quedar con el menú. Entonces, tengo el programa, ¿sí?, que tiene un menú de opciones muy simple y que viene por aquí nada más, ¿sí? Fíjense que, bueno, tengo un título, opciones, crear archivo, mostrar archivo y salir. No hay otra cosa, ¿sí?, que es lo que habíamos planteado aquí arriba. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a ver la parte de crear archivo primero y charlar un poquito acerca de los elementos necesarios para crear el archivo, ¿sí? No hay problema, Noelia, simplemente era porque yo les contaba lo que yo veía acá en la tirita que me autoriza cuando comparto pantalla. Bien, en esta opción de menú, si quieren, o sea, lo que podemos ver es que estoy pidiendo al usuario que cargue el nombre del archivo, ¿sí? Este nombre va a ser el nombre que yo voy a usar cuando cree el archivo, ¿sí? Y luego estoy llamando a la función crear archivo de texto. Esta función crear archivo de texto, ¿sí?, lo primero que hace es hacer la apertura del archivo. Y acá, en la primera parte, ustedes ya deben haber visto el Open con el profe Silvio. ¿Estoy correcto en eso? ¿Vieron el Open con el profe Silvio el lunes? ¿Sí o no? No pueden decir que no porque yo estaba. Bueno, entonces ustedes ya vieron el Open con el profe Silvio. ¿Qué particularidad tiene esta línea de código cuando yo estoy creando un archivo? O sea, cuando yo en el Open estoy indicando una W. ¿Qué cuidado o qué precaución o qué cosa al menos tengo que tener en mente cuando estoy haciendo un Open de un archivo con una W? ¿Qué puede pasar allí? ¿Algún aporte? ¿No? Profe. Sí. No, que habíamos visto que si no existía, como que lo creaba, Sí. y que si llegaba a existir, borraba todo lo que tenía adentro y lo dejaba en limpio para poder usarlo. Exactamente, es correcto el aporte. Este tema de que si el archivo ya existe, ¿sí?, lo voy a pisar, voy a borrar el contenido y voy a crear uno nuevo vacío, ¿sí?, no es un tema menor. Si uno estuviera programando algo serio, acá yo tendría que hacer un control para revisar que el archivo no exista, y si el archivo ya existe, avisarle al usuario que existe y que lo voy a reemplazar, ¿sí? Eso es algo que yo debería trabajar antes de intentar abrirlo, ¿sí? En este programa yo me estoy basando en la parte de repaso, ¿sí?, pero no quiero dejar de mencionar el concepto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si el archivo que yo estoy tratando de crear ya existe, lo voy a reemplazar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿sí?, simplemente yo digo, fíjense que el nombre del archivo yo lo traigo en esta variable y lo leí por teclado. Por hoy no me voy a preocupar ni de los paths, no me voy a preocupar ni de las rutas relativas ni de las rutas absolutas. Simplemente voy a manejar nombres de archivos.
¿Por qué digo por hoy? Porque tengo bastante para ver en la clase y no quiero que se nos pase la clase sin poder ver todo, ¿sí? Entonces, por hoy no me voy a preocupar de eso, pero después, la clase que viene, vamos a volver sobre el nombre y lo que podría pasar ahí adentro, ¿sí? Y después, respecto del modo que vieron con el profe, la W y la R significan escribir y leer, la T y la B significan texto binario, ¿sí? ¿Vieron eso con el profe Silvio o no? Ustedes deben haber trabajado con la B los otros días porque estuvieron trabajando con archivos binarios, ¿sí? O sea, con WB y con RB. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Acá vamos a trabajar con la T, por texto, ¿sí? Y la particularidad que tiene Python es que si yo dejo W sola, también Python lo entiende como archivo de texto. O sea, yo con los archivos de texto podría trabajar solo con la W y la R, y con eso alcanza. Yo normalmente le dejo la T para agregarle, para recordarles a ustedes la mnemotecnia de estas 4 letritas y sus combinaciones. La WT, escribir texto, la WB, escribir binario, la RT, leer texto, la RB, leer binario, ¿sí? Y en base a eso es como funciona Open, y es el buffer o la estructura de memoria que me va a crear Open apuntando al archivo que tengo en disco. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, después de esta línea, ya tengo el archivo abierto. Ya tengo el archivo abierto en disco. ¿Qué sigue? Y bueno, en realidad, esta parte es un título que le avisa al usuario que voy a cargar contenido, ¿sí? Y esto que sigue acá, esto con el while y esto de acá, ¿sí? Es la lectura. Esto es la lectura de texto que voy a ir haciendo del texto que yo escriba, ¿sí? ¿Qué quiero hacer acá? Leo una línea primero, ¿sí? Y yo al usuario le avisé, si querés terminar, pone signo de admiración Z punto. Y ustedes estarán pensando, ¿y qué es eso de signo de admiración Z punto? ¿Por qué pone eso? Nada, porque se me ocurrió, ¿sí? Yo lo que tengo que poner ahí es algo que no sea una palabra, que no sea algo que el usuario podría llegar a necesitar guardar en el archivo, ¿sí? Y a mí se me ocurrió usar ese signo de admiración Z punto, ¿sí? Hasta se podrían usar caracteres no visibles o algunas otras cosas extrañas, ¿sí? Pero para hacerlo fácil yo dije, si el usuario pone en una línea signo de admiración Z punto y nada más, quiere decir que quiere terminar de cargar el archivo, ¿sí? Y entonces mi while da vuelta mientras la línea sea distinto de eso. Cuando la línea sea igual a esto, el while se corta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió la función del signo de admiración Z punto este que tengo acá? ¿Sí o no? Bien. ¿Y qué es lo único que me queda ahí adentro que está asociado a los archivos? Escribir eso en el archivo. O sea, fíjense, ¿no? Fíjense qué simple que son estos algoritmos. Parece un mundo el tema de los archivos, pero es abrir, escribir cada línea y cerrar. Y terminé el programa de crear un archivo de texto. Fíjense que fue más difícil en este programa lo que yo estoy haciendo aquí con el while y con el input, ¿sí? Que el write o el open o el close, ¿sí? El open y el close sabemos que van siempre. Toda función que va a trabajar con un archivo de texto tiene que hacer un open y al final tiene que hacer un close. Eso grábenselo a fuego, ¿sí? Pero lo que yo estoy haciendo acá, que es escribir cada una de las líneas que el usuario carga, ¿sí? Fíjense que es más fácil la parte de escribir en el archivo que todo lo que tengo que hacer para que el usuario vaya cargando, ¿sí? El ingreso sería por renglón, claro, porque si no lo hago por renglón, podría cargar muy poco texto, ¿sí? No ingreso el texto completo, porque si quisiera ingresar el texto completo, en cuanto quiero poner un punto y aparte, se me acabó, porque no estoy cargando el enter, por decirlo de alguna manera, el input. Fíjense que el input, cuando yo toco enter, ¿qué pasa con el input? El input, el enter lo pierde, lo desaparece, no se agrega como carácter, ¿sí? En la cadena, y corta de leer. Entonces, cada vez que yo toco Enter para una nueva línea, ¿sí? No leo más. Entonces, para lograr evitar eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo muchos inputs. Y cada vez que escribo, noten esta particularidad que me hizo acordar ahí Matías. Cada vez que escribo, yo tengo que agregarle a la línea que escribo en el archivo el Enter que había apretado el usuario. ¿Por qué? Porque el input me lo sacó. El input me sacó el Enter, entonces yo se lo tengo que agregar cada vez que escribo. ¿Estamos de acuerdo con eso, Matías? ¿Se entendió? Bueno, ahí los profes Germán y Jorge ya te habían contestado también, pero ¿se entendió entonces por qué estoy haciendo esto? ¿Sí?
Bien, entonces, vamos a probar esta parte, ¿sí? Vamos a probar crear un archivo de texto. A ver, voy a agrandar un poco esto. 1, crear un archivo de texto. Nombre, prueba.txt, ¿sí? Y ahí vamos a cargar. Este es un archivo de texto. Lo creamos con un programa escrito en Python. Y estamos repasando uno de los últimos temas. Opa. Ahí estoy, Rivero, con tu mano. Temas de la materia. Signo de admiración, Z punto. Esta línea no se va a escribir, solamente va a cortar el ciclo. Enter, y ahí se creó el archivo. ¿Sí? Fíjense lo interesante de los archivos de texto, ¿no? O sea, yo el archivo se creó y está acá. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver el archivo de texto ahí? Ya estoy contigo, Rivero, dame un segundito. ¿Lo pueden ver el archivo de texto aquí? ¿Sí o no? Fíjense si lo abro. Esto es la magia de los archivos de texto. Fíjense que acabo de crear un archivo de texto con mi programa Python y lo abrí con el PyCharm. ¿Y lo veo? ¿Sí? Esta es la idea de los archivos de texto. Y por esto, en lo que vamos a ver como el ejercicio principal de la clase, sirven muchísimo como mecanismo de transporte de datos o de información entre distintas plataformas. ¿Sí? Y por eso me gusta tanto que nos pongamos a ver esta parte, porque los acerca mucho a la programación real, digamos, a cosas más reales. Vamos a dejar de usar el random para generar datos y los datos van a venir de un archivo. Y a eso es lo que nos pasa normalmente a los que trabajamos desarrollando software en la vida real. ¿Sí? Con el profe Silvio, cuando hicimos la migración que alguna vez les contamos juntos, ¿sí? Todos los datos, más de 2 teras de información o de datos, ¿sí? Vinieron almacenados en archivos de texto y de ahí tuvimos que partir para levantar todo eso al nuevo sistema. ¿Sí? Entonces, es interesante. ¿Sí? De hacer alguna línea, que vuelva alguna línea anterior, por ejemplo, si te equivocaste. Bueno, ahí el problema en realidad no tiene que ver con el archivo de texto, con el manejo del archivo de texto, sino el problema tendría que ver, en nuestro caso, con Python, con la interfaz de usuario. Usando la consola, hasta donde yo sé, ahí el propio Germán dice que se puede, así que capaz que él sabe cómo. Yo no sé cómo, usando la consola, volverme para atrás, no sé. No, con la consola no hay chance. Ah, ok. Con interfaces visuales sí lo podríamos trabajar, ¿sí? Pero como dice ahí el profe, es bastante más complejo, ¿sí? Con interfaces de ventanas lo podríamos trabajar. Pero, gente, ¿qué me importa hoy? A nivel conceptual, entonces, esta función quedó clara, se entendió lo que estamos haciendo, se entendió el uso de la función write, como bien ahí le contestaron a Rivero lo que había preguntado, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Estamos claros con esta primera parte de crear un archivo de texto? ¿Qué particularidad deberíamos tener en cuenta antes de hacer el open para escritura? Que dijimos que yo acá no lo estoy haciendo, pero que deberíamos tenerla en cuenta. Chequear si el archivo existe, porque si el archivo existe y no lo chequeé y yo lo abro para escritura, lo pisé. ¿Estamos de acuerdo? Acá está, justamente está señalada la función write. ¿Sí? Fíjense que lo que hago para ejecutar la función write es la llamo a partir del archivo. ¿Sí? Archivo.write, ¿sí? Y acá le paso el texto que quiero escribir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Eso era, a esto te referías, Rivero? ¿Cómo era tu nombre? Gastón era, ¿no? ¿Ya me lo acuerdo? ¡Ja! Mirá, me lo acuerdo y todo. No, la función write no la programé yo. A ver si puedo ir a la función write. Acá está la función write, ¿sí? Es de la API de Python la función write, ¿sí? Y de hecho no estamos viendo la verdadera función write, estamos viendo algún tipo de encabezado acá o algo por el estilo, ¿sí? La función write que nosotros usamos en los registros es distinta de esta. De hecho, quizás hasta deberíamos llamarle de otra manera a esa función write, ¿sí? O usarla para escribir en archivo de texto, ¿sí? A esa función write. ¿Sí? Pero por ahora es la función archivo.write
es la que se utiliza para escribir en un archivo de texto. Buenísimo. Después en el menú de opciones, ¿qué sigue? Lo que sigue en el menú de opciones es la opción 2, que era leer un archivo de texto. ¿Sí? Y ustedes dirán, profe, ¿pero para qué sirve esto? Esto es el mundo real de los archivos de texto, es leerlos. De hecho, la gran mayoría de las veces lo que les va a tocar trabajar es cargar datos, leer, recuperar datos de un archivo de texto. ¿Sí? Yo ahora, antes de arrancar el ejercicio principal, lo que quiero, ¿sí?, es... Sí, es correcto eso, Nicolás. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo chequeamos en la lectura, porque en la lectura estamos obligados a chequearlo. ¿Sí? Solo que en la escritura el chequeo lo deberíamos hacer poniendo un mensajito que diga, oiga, usted va a pisar un archivo. ¿Está seguro? Si sí, listo, lo creo. Y si no, pido de nuevo el nombre o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, me voy a esta función que va a leer archivo de texto. ¿Sí? Y la lectura de este archivo de texto es lo que más vamos a hacer. Pero en esta función yo he programado varias alternativas distintas de lectura de archivos de texto, soportadas por Python, y las vamos a mirar un poquito a todas. ¿Sí? Entonces, miren esto. Tenemos mostrar archivo de texto. Fíjense que trae el nombre que leí antes, ¿no? El nombre está leído acá y está guardado en esta variable x nombre archivo. ¿Sí? Y esa es la variable que le estoy pasando a la función mostrar archivo de texto. X nombre archivo, y X nombre archivo llega aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese es el nombre del archivo de texto que estoy por leer. Cuando voy a leer un archivo de texto, y aquí esto grábenselo a fuego, porque más de una vez hacen finales espectaculares o parciales espectaculares y se olvidan de esta pavada, y uno no puede poner 10 porque se olvidan de esta pavada. ¿Sí? Siempre que voy a leer un archivo de texto, tengo que chequear que el archivo exista. ¿Sí? No, ustedes en Python no aprenden todavía, no tenemos el tiempo para mostrar lo que se llama el manejo de excepciones. Y entonces, si ustedes no chequean que el archivo exista, el programa se clava. Y si el programa se clava, está mal. ¿Sí? Entonces, hay otros mecanismos con los cuales ustedes podrían hacer este chequeo sin el if. Pero con las herramientas que tenemos en AED en primer año, la única herramienta que tenemos para hacer este chequeo es este if. ¿Sí? Fíjense que tuve que importar, se los voy a mostrar acá arriba, subo arriba de todo el archivo, ¿no? Tuve que importar OSPath, ¿sí? Exactamente, Santiago, sería con el try except, pero es algo que no vemos en primer año, ¿sí? Tengan en cuenta que no es capricho lo que no vemos. Lo que no vemos es porque todo lo que vemos ya van a ver que entra justo en todas las semanas del año. Ustedes son conscientes que no hemos tenido semanas en donde no hemos estado avanzando, practicando o haciendo algo que necesitamos. Entonces, todo lo que no está es porque no tenemos manera de meterlo sin sacar otra cosa. ¿Sí? Y la materia tiene ciertas reglamentaciones que tienen que ver más con la parte de algoritmo, ciertas reglas de cosas que tenemos que ver sí o sí, y entonces, bueno, así queda, ¿sí? No hay mucha alternativa a jugar. Pero sí, ya van a ver el año que viene, en segundo no, en tercero, en cualquiera de las alternativas del tercer año que elijan de programación, ¿sí? Ahí van a ver las estrategias para manejo de excepciones que usan este tipo de palabras reservadas. Bueno, sigo con esto entonces. ¿Cuál es la idea? Hay una función que es la función exist. Esta tampoco la programé yo, ¿no? Esta función está dentro de OSPath. Es como una randint, digamos. Es una función de Python que yo le paso un nombre de archivo y me devuelve true si ese archivo existe en el disco y falso si no existe en el disco. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense la pregunta. If not exist el nombre de archivo, if not exist, print error, return, listo, se acabó, no sigo con nada. ¿Sí? Entonces, esto que está acá arriba, ¿sí? Yo le puse chequeo de que el archivo existe. Le podríamos agregar acá también validación para que el programa no se clave. Así bien concreto y directo. ¿Sí? Porque si yo intento este open y el archivo no existía, este open provoca un error de los que aparecen todos en rojo abajo en la consola. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? La mayoría ¿No? de los gestos los interpreté como sí. Bueno, buenísimo.
Entonces, ¿qué sigue ahora? Otro open. Fíjense que siempre todas las funciones, ¿sí? A ver si puedo minimizar un poco esto, ¿sí? Todas las funciones, todas, van a tener open y close. Yo en la función de recién no me detuve en el close, mala mía, muy mala, ¿sí? Open y close son quien le pide al sistema operativo que le agregue un buffer a ese archivo que está en disco para poder trabajarlo, y close es quien le avisa al sistema operativo que ya terminé de usar ese archivo y lo libero para cualquier otro programa que lo necesite usar. Las dos son fundamentales. Más bien que si no hacen open no pueden trabajar con el archivo, pero si no hacen close, el archivo queda colgado mientras el programa está abierto, queda como enlazado al programa mientras el programa está abierto, y si lo quieren usar de otro lado les va a decir que el archivo ya está siendo utilizado. Hoy en día en general es como que es más laxo ese control y hay como diferentes herramientas para evitarlo, ¿sí? Pero como concepto fundamental, siempre que yo abro un recurso que no es parte de mi proceso, o sea, que no está en la memoria principal de mi programa, en la memoria RAM, yo tengo que liberar ese recurso cuando lo dejo de usar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, a ver, me vengo un ratitín acá. Yo tengo, ¿sí?, mi disco duro. Este pedazo de memoria es mi disco duro, ¿sí? Y por acá tengo la memoria RAM. Esto es RAM, ¿sí? Y esto es disco duro. ¿Sí? A ver si se entiende, ¿sí? Entonces, fíjense esto. Cuando ya voy con eso tiene que ver con que yo toqué para cerrar el resto de código, Gastón. Pero fíjense esto, ¿sí? Si yo tengo mi programa acá, cuando yo abro mi archivito M, se va a crear un espacio de memoria que en realidad lo que va a hacer es tener una posibilidad de acceder a un espacio que está en mi disco duro, ¿sí? Si yo no digo close, este archivo queda marcado en el sistema operativo como abierto. Y por lo tanto, el programa mío lo sigue asumiendo como que lo tiene capturado. Cuando yo digo close, se cierra esto y por lo tanto se pierde este link y el archivo queda liberado, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué el close no nos preocupaba antes cuando trabajábamos con cosas de memoria? Porque cuando mi programa termina, todo esto se pierde y desaparece, pero lo que está en el disco no. Entonces, si yo no le dije close y lo que está en el disco quedó marcado como utilizado, ¿sí?, estoy frito porque bloqueé este archivo y no lo puede usar más nadie, ¿sí? Insisto que en los sistemas operativos actuales eso es más laxo y no es tan así, pero es la idea que ustedes tienen que tener en la mente para no olvidarse, ¿sí?, de manejar o de trabajar el close, ¿sí? Es fundamental que ustedes manejen el close al final. Estos puntitos suspensivos, Gastón, tienen que ver con esto, mira. Yo toqué el menos y me cerró todo lo que estaba comentado. Y toqué el más, ¿sí?, y lo vuelve a abrir a todo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Open y close, nunca se olviden de ninguno de los dos. El primero no se lo olvidan ni el segundo. El que normalmente se olvidan es el close, ¿sí? Entonces, lectura del archivo de texto. Lectura. Quiero traer todo el texto que está en el archivo de texto, ¿sí? Este archivo lo voy a subir en el 1K6, exactamente, de nuevo. Porque aparte, ya después les voy a contar, el que subiera en el 1K3 lo tengo que reemplazar porque tiene un pequeño error que descubrí ahora, ¿sí? Pero bueno, ya después les cuento esa parte. Esto lo voy a subir en el 1K6. Entonces, fíjense esto, ¿sí? Lectura implica sacar del archivo de texto, ¿sí?, todo el contenido, bueno, el contenido, ahora les voy a contar cómo, ¿sí?, y traerlo a una variable, ¿sí?, string, a una variable de cadena de caracteres en memoria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo el texto que tuviera acá adentro lo llevo a una variable de cadena de caracteres en memoria, ¿sí? Hay varias formas de hacer eso. La primera, la más simple, la más directa, es lee todo el texto completo y ponerlo en una variable string, ¿sí? Eso lo hacen con m.read, ¿sí? m.read lee todo el archivo y lo pone en una variable string, ¿sí? Fíjense que tengo texto igual a m.read, print texto, y después close, y terminó la lectura del archivo, ¿sí? Podríamos agregar acá un print más, ¿sí?, con
un par de barras n para que se vea dónde está el final del archivo, ¿sí? Entonces, print, ¿sí? Y termino. Fíjense si ejecuto esto, en realidad, bueno, está bien, no importa. Lo terminé y lo volví a ejecutar, pero el archivo prueba todavía está. Entonces yo me voy a mostrar y digo prueba.txt, ¿sí? Y ahí está. Este es un archivo de texto, lo creamos con un programa escrito en Python y estamos repasando uno de los últimos temas de la materia, ¿sí? Lo que yo había puesto en el archivo prueba.txt cuando lo creamos recién, ¿sí? Pero esa no es la única alternativa para leer un archivo de texto. Fíjense que vamos a ir viendo algunas otras alternativas. De hecho, esa les diría que ni siquiera es la más útil, ¿sí? Alternativa 2, o 1.1, porque en realidad estoy leyendo todo el contenido junto, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene leer todo el contenido junto? Si el archivo fuera muy grande, puede tener incluso gigas, ¿sí? Leer todo el contenido junto podría provocarnos un problema de memoria. Decime, Gastón. ¿Gastón? Hola, profe. Sí, dime. Una duda. Prueba de texto, o sea, ¿dónde crea ese archivo? Ese archivo está en la carpeta del proyecto, mirá. Está acá adentro, ¿ves? Se creó en el mismo lugar en donde se está ejecutando el programa. Es el archivito que yo había creado Claro, recién. como ¿Ves ahí? ¿Se ve ahí? usted creó una fila nueva y ahí escribió el texto. No, en realidad creé el archivo completo. Recién, cuando probamos la creación con esta función, yo me pidió el nombre, escribí prueba.txt y escribí esas líneas acá en la consola, ¿sí? Hasta que le puse signo de admiración z.enter y ahí eso creó el archivito prueba.txt que recién después les dije, miren, también lo puedo abrir con PyCharm y ahí tenemos el archivo de texto que creamos recién con Python. ¿Se entiende? Claro, claro. Este Sí. es el archivo que creamos recién la vez anterior que lo ejecuté. Y ahora ese archivo está Claro, con las funciones creó el... acá, como un archivo de código, digamos. Está como cualquier otro archivo. Como si fuera una foto, como cualquier otro archivo. Y ahora lo volví a ejecutar, ¿sí? Pero para leerlo al archivo. Entonces, yo usé la opción 2, que era mostrar. Me pidió que ponga el nombre, puse prueba.txt. Cuando la lectura hizo el control, el archivo existe. Y entonces, no hay problema. ¿Sí? Lo abrió, leyó todo el contenido y lo mostró. Hasta ahí habíamos llegado, hasta ahora, y ahora lo que voy a hacer es leer el contenido, pero de a líneas por línea. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿No hay por qué? Bueno, fíjense algo que les quería mostrar también. Bueno, ahí vimos la lectura, pero ahora voy a darle stop porque lo cambié el código, ¿no? Fíjense que estoy usando el read lines. Lo que recién les contaba es que las alternativas 1 y 1.1 las puse juntas porque en realidad tienen la particularidad de que leen todo el contenido junto. Hay archivos que pueden llegar a ser muy grandes y en donde yo no voy a poder leer todo el contenido junto y para eso vamos a ver otras alternativas. Pero en este caso leo todo el contenido junto. En la primera leo todo el texto completo, en la que vimos recién que era esta, ¿sí? Texto m.read. Y m.readlines, con la S al final, lee y devuelve un vector de cadenas de caracteres con cada una de las líneas. Por eso para mostrarlo tengo que hacer un for, porque este líneas es un vector, ¿sí? Ahí lo anoté como para que les quede y se acuerden, ¿sí? Este líneas es un vector de cadena de caracteres. Entonces cuando yo hago for línea en líneas, recorro un vector y lo muestro. Fíjense la particularidad de que el end en el print le pongo que no termine con nada. ¿Por qué? Porque la línea que yo leí incluye el /n del final de la línea en el archivo de texto, ¿sí? Pero algo que les quiero mostrar también es lo que recién habíamos implementado del control de que el archivo exista. Imagínense si yo acá pongo 2 y pongo Pepe. El archivo no existe, ¿sí? Y entonces me da error. Si yo no hubiera hecho el control, acá se hubiera clavado con las líneas rojas y los errores raros, eso que pone Python, ¿sí? Que ustedes ya saben leerlo y la tienen re clara, ¿sí? Y se hubiera terminado el programa. Entonces, como yo lo controlé, me volvió a mostrar el menú de opciones, no hizo nada, pero no se clavó el programa, no se cortó el programa, ¿sí? Si yo elijo como nombre de archivo prueba.txt, van a ver que, ¿sí?
escribo el texto, o sea que leí el archivo y escribo el texto, lo encontré, ¿sí? Y fíjense cómo funciona esto de líneas y el for para escribir cada una de las posiciones de ese vector. De hecho, si quieren, podríamos aquí poner print líneas para que lo vean, ¿sí? Y fíjense qué pasa si yo ahora con ese print líneas, ¿sí? Hago prueba.txt, ¿sí? Fíjense, este es el print líneas. ¿Ven? ¿Ven el vector? Ven que acá está la primera línea, acá está la segunda línea, y acá está la tercera y última línea, ¿sí? Y allá el corchete de cierre del vector. ¿Me siguen hasta aquí? Para borrar archivos, sí. De hecho, OS, ¿sí? Es el paquete que tiene todas las funciones para manejar el sistema operativo. Y OSPath es el paquete que tiene todas las funciones para manejar el sistema de archivos del sistema operativo. Así que ahí vas a encontrar para borrar, para copiar, para mover, todo ese tipo de funciones, ¿sí? Sigo con esto porque me va quedando, si no, demasiado poco tiempo para el otro ejemplo, ¿sí? Entonces, bien, voy a comentar esta parte y voy a ahora alternativas de lectura de línea por línea, ¿sí? Las alternativas que me quedan son de lectura línea por línea. La primera, que por ahí les puede resultar más intuitiva, es pedirle al archivo que me dé una línea y seguir pidiéndole líneas hasta que me devuelva una línea vacía, ¿sí? Entonces, esta alternativa, ¿qué particularidad tiene? ¿Sí? Tengo la lectura línea por línea, entonces por más grande que sea el archivo, yo nunca voy a poner en la memoria del programa todo el contenido del archivo entero. Yo voy a ir leyendo el contenido del archivo de a una línea por vez en mi programa. Acá yo hago solamente un print, pero acá podría hacer lo que me haga falta. De hecho, es lo que vamos a ver en el otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, lo voy a detener, ¿sí? Y vamos a probar esa versión de lectura línea por línea de prueba.txt, ¿sí? Ahí tengo mi lectura de prueba.txt que sigue funcionando igual, con lo cual sigue funcionando bien. Pero a ver, ¿no les hace un poco de ruido esto? ¿Qué podría pasar acá? O así de primer vistazo, ¿cuál podría ser el problema con ese while? Que es algo que en prueba.txt no pasa. ¿Se les ocurre algo que podría ser un problema o no? Ah, bien, ¿sí? ¿Qué pasa si el archivo tiene una línea en blanco? Bueno, fíjense que yo voy a leer ahora, ¿sí? Y acá también se van a decir, wow. Y si no dicen wow, me voy a enojar, ¿sí? Voy a poner que lea, ¿sí? Pero voy a leer editor texto.py, nuestro archivo de código, el mismo archivo de código que estamos trabajando, que tiene un montón de enter en blanco, ¿sí? Y sin embargo, fíjense que lo leyó bien. ¿Por qué será que lo leyó bien? Porque en realidad el readline me devuelve toda la línea. Y acá adentro hay un carácter que yo no estoy viendo, que es el carácter ~n, el carácter de salto de línea. Entonces, cuando yo tengo una línea, pero el archivo sigue, la línea no está vacía, tiene un ~n adentro, ¿sí? Y entonces yo la leo y sigo leyendo. Solo cuando el archivo termine completamente y no haya más nada por leer, el readline me va a devolver una línea vacía, completamente vacía, ¿sí? Y ahí entonces yo termino mi ciclo y no leo más nada, ¿sí? Fíjense qué bárbaro esto también, ¿no? O sea, el mismo programa que nosotros escribimos en Python lo estamos leyendo con código Python y lo estamos mostrando con código Python, ¿sí? Bueno, eso también nos da la pauta de que el mismo código que escribimos en Python es un archivo de texto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Con la otra alternativa también se puede. ¿Sí? Claro que sí. Con cualquiera de las alternativas puedo leer cualquier archivo de texto, ¿sí? Solamente que acá se los quería mostrar por el tema de los enter, de las líneas en blanco y que están funcionando, ¿sí? Y la última, que es la que yo después voy a usar siempre porque es la más intuitiva y la más directa, ¿sí? Es que, ¿se acuerdan nuestro querido for each? Bueno, nuestro querido for each también funciona, que en realidad está reemplazando lo que acabamos de hacer arriba, ¿no? También funciona si yo acá en el in le pongo un archivo de texto, ¿sí? For línea in m, m ¿quién es? M es el archivo de texto.
Entonces yo acá puedo decir for línea in M, ¿sí? Y directamente imprimo cada una de las líneas, ¿sí? Y fíjense que sigo teniendo la misma herramienta funcional que hasta ahora habíamos manejado, prueba.txt, ¿sí? Y sigue funcionando perfectamente para leer nuestro archivo de texto. ¿Estamos hasta aquí? Con esto termino la parte de la prueba y el repaso de los contenidos de la ficha de archivos de texto, de la ficha 25, ¿sí? Y ahora quiero pasarme a trabajar con un caso puntual, ¿sí? Que es trabajar con un archivo separado por comas. Así que quiero a una mínima pausa, quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Les voy a pedir que ahora sí apaguen los videos y le voy a pedir al profe Jorge, por una cuestión de que yo estoy con la luz que va y viene, cruzo los dedos, hasta ahora no nos dejó sin lío, ¿sí? Y le voy a pedir al profe Jorge que ahora cuando terminemos de apagar los videos y ya ponga yo el enunciado que sigue, ¿sí? Empecemos a grabar para plantear la grabación de la clase, que es lo que después le voy a pasar al profe Valerio para que publique en el canal de YouTube. Dale, confiamos en la luz y confiamos en el cliente Linux. Sí, profe, las alternativas se han anunciado, van a ir cambiando. No, en general, estas alternativas que yo les di acá, Nicolás, son distintas alternativas para hacer la lectura. Vos vas a elegir la que más te guste. No hay... Y calculo que sí, calculo que después el profe Valerio le pondrá toda esa parte inicial que le pone a los videos de la cátedra. Pero yo se lo paso al profe Valerio. De hecho, yo no soy muy amigo de aparecer ahí en YouTube, pero bueno, era parte de lo que tocaba esta semana. ¿Sí? Pero ¿se entendió, Nicolás, lo que vos me preguntabas? Yo acá les di varias alternativas. Estas alternativas están todas en la ficha. Son distintas formas. Esta última no sé si está en la ficha, pero todas las otras están en la ficha. Son distintas formas de leer. Después vos vas a leer de acuerdo a cómo te guste. ¿Qué cosa tenés que tener en cuenta para hacer esa lectura? Y el tamaño del archivo. Si el archivo es muy grande, ¿sí? Entonces tenés cuidado con leerlo todo junto. Y es lo único que yo te diría como tip o como puntito a tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a eso. No creo que haya más temas específicos a plantearse en cuanto a usar una alternativa o la otra. ¿Sí? Bueno, gente, veo que el profe Jorge ya puso a grabar. ¿Sí? Exactamente, como lo hemos charlado. ¿Sí? Jorge, ¿querés detener la grabación y volverla a empezar? Así no queda como empezado a grabar desde nada y hago la presentación del otro ejercicio. Dale, ahí corté, avísame y largo. Que ordeno todo acá y así para los que no han estado en nuestra clase y quieran ver el video, no se vuelven locos. No, bueno, no sé qué acabo de hacer, no era la idea. Lo que quiero es traer un poco esto para acá, para la explicación, ¿sí? Me vuelvo al enunciado que está acá en PyCharm. Veámoslo completo. Ahí está, ¿sí? Y bueno, ahora te diría, Jorge, comencemos la grabación y arrancamos con la segunda parte de la clase. Bueno, chicos, como les había contado al principio de la clase, lo que vamos a hacer ahora es trabajar un ejercicio en donde vamos a procesar un archivo de texto, como vimos en el repaso de recién, pero este archivo de texto tiene un formato especial. Si bien sigue siendo un archivo de texto, todo lo que dijimos en un archivo de texto vale, es un conjunto de caracteres que están organizados de acuerdo a una codificación en un archivo en donde cualquier aplicación de archivo de texto puede manejar este tipo, en donde podemos portar este texto entre una plataforma y otra. Si bien todo eso se mantiene, este archivo sí va a contener una estructura especial y que nos va a servir a nosotros para entenderlo como un conjunto de datos, ¿sí? Fíjense lo que dice el enunciado, leámoslo más o menos rápido. El presente archivo contiene los datos de 599 clientes separados en filas, ¿sí? O sea, las filas del archivo de texto contienen los datos de 599 clientes, a razón de un cliente por fila, bueno, está claro. Y donde cada dato del cliente está separado por comas. Hace una aclaración extra. Las líneas que comienzan con numeral son comentarios y no deben ser procesadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo procese este archivo,
a las líneas que comienzan con un numeral las voy a saltear, las voy a pasar por alto. ¿Sí? Y dice, cada cliente contiene los siguientes datos. Nombre, coma, apellido, coma, email, coma, activo, coma, ahí aclara que activo 1 verdadero, 0 falso, fecha alta, coma, hora de alta, y acá me dice desestimar, ya les cuento a qué se refiere, e importe pagado. Fíjense, acá tengo una fila de un dato, ¿sí?, que cumple con esa estructura, ¿sí? Bueno, el plugin de PyCharm me lo pinta con distintos colores después de cada coma, ¿sí? Porque es un plugin que nos ayuda a ver justamente la estructura de los archivos separados por coma. Si se fijan, la extensión del archivo, no sé si se llega a ver, es CSV, ¿sí? Por la sigla en inglés de archivos separados por coma, ¿sí? En realidad de valores separados por coma, ¿sí? Entonces, sigo aquí exactamente, Santiago, exactamente. Sigo aquí entonces y digo, bueno, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo el mail, tengo el activo, que es un 1 o un 0, ahí tengo 1, ahí tengo 1, acá tengo 0, tengo la fecha de alta, tengo la hora y tengo el importe. ¿Sí? Entonces dice, a partir de la importación de los clientes activos, el valor activo igual a 1 del archivo en un vector de registros de clientes, ¿sí?, se necesita una aplicación que pueda, y ahí arranca, mostrar nombre, apellido, email y fecha de todos los clientes, ¿sí?, un listado completo de todos los clientes. Filtrar y mostrar solo los clientes cuyo apellido comienza con la letra L, perdón, la letra L, L es una variable, ¿sí?, que se carga por teclado, mostrando además en algún lado el total pagado por el grupo de clientes filtrados. Esencialmente lo que tengo que hacer es un listado con un filtro, ¿sí?, en base a la letra que se carga por teclado, ¿sí?, y hacer una sumatoria del importe pagado. Y finalmente generar un nuevo archivo de texto separado por comas, con una línea por registro de cliente, que guarde solo los registros que tienen importe pagado mayor al promedio general. Bien, estos 3 puntos en realidad, ¿sí?, son por proponernos algo para hacer. Pero la parte más importante de este enunciado tiene que ver con que este ejercicio nos acerca un poco al mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real muchas veces se da que la exportación de sistemas, la exportación de datos de sistemas, ¿sí?, termina quedando almacenada en archivos de texto, o cuando yo tengo que transportar datos de un sistema a otro, ¿sí?, o cuando quiero importar datos de una planilla de Excel. De hecho, un archivo separado por comas puede ser abierto de manera natural por un Excel y les va a poner cada una de estas columnas en una columna distinta del Excel, ¿sí? Entonces, este tipo de archivos de texto son archivos realmente útiles y que hasta el día de hoy se siguen utilizando en la vida real. El lunes con Jorge, bueno, Jorge comentaba un caso. Yo hace un rato les comentaba lo que nos pasó con el profe Silvio cuando tuvimos que hacer la migración de todos los datos del sistema para que nos tocó trabajar. Bueno, muchas veces cuando se va a trabajar con datos entre plataformas diferentes, el modo de compartir esos datos termina siendo un archivo de texto y en muchos casos un archivo de texto separado por comas. Por eso me gustaría que valoren esto de que lo que estamos viendo ya no es tan un ejercicio de algoritmo. Lo que estamos viendo sigue siendo un ejercicio de algoritmo, pero un ejercicio de algoritmo que tiene un importante dejo de realidad, ¿sí? Bien, me voy a pasar un ratito aquí a la pizarra porque lo que quiero es que entendamos qué es lo que vamos a hacer inicialmente. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Yo necesito, en un vector de registro, ¿sí?, tomar, qué feo quedó eso, ¿sí?, a ver si puedo hacerlo un poquito mejor, yo creo que puedo, tomar cada una de estas filas y transformarlo en un registro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es tomar esta primera fila, ¿sí?, y tomar el valor del campo nombre y llevarlo al nombre. En realidad, estoy con mayúscula, ¿sí? El valor del campo apellido y llevarlo al apellido. ¿Sí? El valor, o sea,
llevar el nombre, llevar el apellido, el nombre lo voy a poner en el campo nombre, el apellido lo voy a poner en el apellido, el mail no lo voy a escribir todo porque es muy largo, ¿sí? Pero todo el mail lo voy a escribir en el campo mail, ¿sí? Y este campo, en realidad, el campo activo, no lo voy a llevar a los clientes, porque los clientes que tengo en el vector son todos activos. Entonces, este campo me va a ayudar a decidir que este primer cliente lo voy a agregar, ¿sí? Después, en el campo fecha, agregaré la fecha, ¿sí? Por aquí, y aquí tendré el 14 del 02 del 2006. De hecho, les cuento, ¿sí? Mientras termino de agregar, este campo lo voy a desestimar, ¿sí? Este campo me dijo que no lo importe, y voy a agregar el último, ¿sí? Que era el importe para este último campo, que era 110,76, ¿sí? De hecho, para que lo tengan en cuenta, este conjunto de datos lo saqué de una base de datos, ¿sí? Este conjunto de datos está sacado de una base de datos que viene como ejemplo de un motor de base de datos que se llama MySQL, ¿sí? Uno de los ejemplos de ese motor de base de datos es una base de datos que se llama Sakila, ¿sí? Y esta es la tabla de clientes de la tabla Sakila, de la base de datos Sakila, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo estoy trabajando con un conjunto de datos que vienen de una base de datos que es un ejemplo para un software de motor de base de datos, ¿sí? Y sin embargo, lo estamos trabajando en Python como un archivo separado por comas, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar aquí? Voy a tener otro registro, ¿sí? Con Adam. Adam se va a transformar en otro registro, ¿sí? Y cuando llegue a Adrián o Adrián, no sé, bueno, Adrián, ¿lo tendríamos que llevar al vector de registros o no? ¿Qué les parece? No, exactamente, porque tiene un 0. Entonces tendríamos que pasar directamente al siguiente, que es Agnes, ¿sí? Agnes sí se transformaría en un registro más, y Alan también se transformaría en un registro más, ¿sí? Hasta ahí todos felices, y por lo menos a nivel global ya entendimos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora la pregunta que nos va a surgir es cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Ya entendimos que esto se va a transformar en un vector de registros, ¿sí? Y la pregunta es, ahora se vuelve más simple, ¿sí? No. El 1 o el 0 son un dato. El numeral que decía el enunciado son estos numerales, y se refieren a que esta línea directamente no le doy bolilla, a que a esta línea directamente no le doy bolilla. Es buena la pregunta, Nicolás, yo me salté de decir eso, ¿sí? Yo arranqué directamente por esta línea, porque las anteriores tenían numeral, entonces el programa las va a tener que saltear, y solamente ir a las líneas que comienzan con algo distinto a numeral. ¿Se entendió la respuesta, Nicolás? ¿Sí? Bien, entonces, ¿ahora qué sigue? En realidad, ya vimos que estos se van a transformar en un vector de registros. Si estos fueran los datos, serían 4 registros, porque este 0 no le importa. Pero la pregunta mía ahora es más simple. Yo tengo esto que es una cadena de caracteres. ¿Cómo hago para transformarlo en un registro de clientes, ¿sí? En un registro de clientes ahora, ¿sí? Que va a tener nombre, apellido, mail, seguía fecha, y importe. ¿Cómo hago para transformar esa cadena de caracteres en este registro? Y esa es la pregunta que sigue, ¿sí? En realidad ustedes saben, si yo les doy esta cadena de caracteres, ¿sí? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Cómo podríamos trabajar esta cadena de caracteres para llevar cada uno de los datos a la porción del registro que le corresponde?
¿Qué les parece? ¿Se acuerdan del parcial 2? ¿Alguna idea? Y claro, correcto, Ismael. ¿Sí? Una alternativa sería comenzar a recorrer, ¿sí? Con un for, ¿sí? Letra in línea, ¿sí? Si esto decimos que es línea, ¿sí? Con un for letra in línea, comenzar a recorrer, ¿sí? Esta cadena, y acá preguntar por la coma, ¿sí? Y mientras el proceso acá adentro sería, ¿sí? Mientras no sea coma, agregarlo a una cadena, ¿sí? Cadena más igual letra, mientras no sea coma. Y cuando sea coma, cortar esta cadena, agregar la cadena a un vector y volver a empezar con la cadena que sigue. ¿Lo pueden entender a eso? ¿Se puede plantear más o menos de esa manera? Yo me comprometo a que la clase que viene programamos esta función, ¿sí? Y cambiamos la alternativa que les voy a mostrar hoy por una función programada por nosotros, para que el concepto quede bien, bien claro en cuanto a cómo transformamos esta cadena, ¿sí? En lo que nos vamos, claro, Francisco, exactamente, en lo que vamos a usar esta clase, que es el split. Pero yo lo que quiero es que quede claro cómo transformamos esta cadena, ¿sí? En un vector de cadenas en donde en cada posición queden, ¿sí? Cada uno de los elementos, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer con línea es decir, línea punto split y acá pasarle la coma. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Sí? Yo a esto normalmente le llamo tokens. Le pueden llamar partes, le pueden llamar pedazos, le pueden llamar, no sé, bloques, como quieran llamarle, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es que línea se va a transformar en un vector de cadenas de caracteres, ¿sí? Que va a tener ¿cuántos elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que va a ir del 0 al 5. Va a tener 6 elementos. El n para este vector tokens, ¿sí? Es 6. Voy a poner acá el nombre, o el primer elemento, no el nombre, porque todavía no es un nombre, es un primer elemento. Aaron. ¿Sí? Acá el segundo elemento en la posición 1. Selby. En la posición 2 voy a poner el tercer elemento, ¿sí? El mail, lo voy a escribir así porque es muy largo, ¿sí? Pero esto, de acá, el tercer elemento, va a ir a parar a la posición 2 del vector. En la posición 3 voy a poner el 1. ¿Sí? En realidad split va a poner el 1. En la posición 4, ¿sí? En realidad esto está mal, conté mal. Esta n es 7 y acá voy a tener el 6. Porque en la posición 4 voy a poner la fecha. 14 del 2 de 2006. ¿Sí? En la posición 5 la hora, 22:04. Y en la posición 6, el importe, 110,76. ¿Sí? Pero esto, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es que son strings, son cadenas de caracteres. ¿Sí? Esto es como lo que me devolvería el input si yo cargara todos estos datos. Entonces, cuando yo quiero poner estos datos en el registro, ¿qué voy a hacer? Y bueno, en el nombre voy a poner lo que está en la posición 0 del vector. En el apellido voy a poner lo que está en la posición 1. Hasta ahí vamos fácil porque son todas cadenas. En el mail voy a poner lo que está en la posición 2. ¿Sí?
En la fecha voy a poner lo que está en la posición 4. El 3 lo voy a saltear porque el 3 dije que no me interesaba ponerlo en el registro. Entonces me voy a poner lo que está en la posición 4. Supongamos que la fecha la dejamos como cadena, hasta ahí todos felices porque son todas cadenas de caracteres. Pero el importe no lo puedo dejar como cadena porque después lo voy a tener que sumar. Entonces en el importe voy a poner lo que está en la posición 6. Pero ¿qué voy a tener que hacer con eso? Voy a tener que decir float, ¿sí?, de esto y ponerlo en la posición 6. Lo voy a tener que convertir a float, a lo que está en el importe, para ponerlo en el registro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, yo tengo una función de Python, ¿sí? Tengo una función de Python, que es esta función split, ¿sí? Así como lower, que también la usábamos en las cadenas, split, me devuelve un vector de cadena de caracteres en donde las comas desaparecen. O sea que las comas no se ven más, no están más, no van a parar al resultado, ¿sí? Y ese vector tiene tantos elementos como porciones entre comas, ¿sí? Tenga yo acá. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 7 elementos, ¿sí? Fíjense que el split también trae todo lo que sacó de la línea. Y cuando yo arme mi registro de cliente, va a ser cuando voy a tener que transformar lo que saqué de la línea del archivo separado por coma a la estructura que realmente me interesa en mi registro. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Qué pasó ahí? ¿Necesito un ciclo aparte para descartar las líneas? No, Elia, ahí te lo voy a mostrar. Vas a ver que en el mismo ciclo directamente vamos a ir por todas las líneas y cuando tenga numeral no le damos bolilla y cuando sea distinto de numeral le damos bolilla. Ahí vamos a ir viendo eso, ¿sí? Pero hasta acá, la parte de explicación, ¿está claro? Porque lo otro creo que es más fácil de entender para ustedes. Una vez que yo tengo este registro, por más que en este caso vino de esta estructura nueva, una vez que tengo este registro, ¿qué hago? Un append en un vector, ¿sí? O sea, tengo acá el vector, ¿sí? Y simplemente hago un append del registro en el vector y así voy agregando los registros. Esta parte ya la conocían, ¿sí? Ahora, lo que yo quería era explicar esto que voy a estar haciendo, ¿sí? Cómo funciona la función split, que transforma la cadena de la línea en un vector de cadenas, haciendo desaparecer las comas y poniendo en cada posición los pedacitos que estaban entre las comas, ¿sí? Y después, ¿qué voy a usar yo? ¿Qué voy a hacer yo con el resultado ese que es un vector de cadenas para transformarlo en un registro? ¿Sí? Gastón, ¿se entendió eso? De la función split. No, Nicolás, a veces van a tener que transformarlo en registros y a veces lo van a tener que trabajar de maneras independientes. No necesariamente siempre que vos levantes cosas de un archivo de texto va a tener que ir a parar a un registro. Y tampoco es la única forma de organizar archivos de texto. ¿Sí? Yo no quiero perder tanto tiempo, pero hay otra forma que es organizar los archivos de texto por caracteres fijos, que se llama. Entonces yo puedo decir, los primeros X cantidad de caracteres son el nombre, los segundos X cantidad de caracteres son el apellido, los terceros X cantidad de caracteres son el mail, el siguiente carácter es el tipo, los siguientes 10 caracteres son la fecha, los siguientes 5 caracteres son la hora y los demás caracteres son el importe. Y entonces cuando yo lea, en lugar de usar el split de esta manera, tendría que hacer una función que arme este vector en base a la cantidad de caracteres leídos para cada uno de los campos. Esa es otra alternativa que se suele usar también cuando se llaman campos de ancho fijo, que se suele usar también cuando tenemos archivos de texto con estructura, o sea, con datos. En AED en general los vamos a trabajar como separados por comas, sí. Y los vamos a usar como materia prima de entrada para problemas. Por ejemplo, el desafío, que no sé si ya está publicado o se publica la semana que viene, tiene un archivo de texto con números. No llega a tener comas porque en cada línea tiene solo números, ¿sí? Pero parte de un archivo de texto y ustedes tienen que levantar todo ese archivo de texto para después llevar a cabo los algoritmos y poner los resultados como, bueno, ya saben que funcionan los desafíos, ¿sí?
sea que los archivos de texto van a ser como nuestra materia prima de datos en AED, ¿sí? Porque bueno, no manejamos otro tipo de bases de datos. Van a ser nuestra materia prima. ¿Se entendió, Nicolás? ¿Sí o no? Bueno, no hay por qué. Me vuelvo entonces al PyCharm. ¿Sí? Me vuelvo entonces al PyCharm. Acá tenemos nuestro archivo de texto, ¿sí? Este es el archivo de texto del que yo les contaba, ¿sí? Y lo que yo tengo, voy a arrancar como me gusta arrancar a mí, que es mostrándole el registro, la conformación del registro, ¿sí? Este archivo de texto se los voy a publicar junto con el enunciado. Fíjense, acá les muestro el proyecto, que dice enunciado.csv, ¿sí? Entonces, dentro del propio proyecto van a encontrar enunciado.csv, ¿sí? Que es el archivo que tiene los datos. ¿Estamos de acuerdo, Matías? Bien. Entonces, dejo por un ratito el enunciado y me voy al registro, ¿sí? Fíjense, no necesito más nada para random, no necesito importar random, no hay más random, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo class cliente, self nombre, self apellido, self mail, self fecha y self importe, ¿sí? Lo que recién les había mostrado exactamente acá, ¿sí? Ese registro es el que está armado acá en la clase, ¿sí? Después para acá, ¿qué tengo? Tengo un toString, pero el toString ya estoy haciendo caso a lo que me pidió el enunciado. Si ustedes recuerdan, el enunciado, cuando me habló del listado, acá arriba, me decía mostrar nombre, apellido, email y fecha de todos los clientes. Entonces yo, en el toString del registro, ya lo armé con ese formato, ¿sí? En lugar de mostrar todos los datos, lo armé con ese formato. Si ustedes quieren armar un toString con todos los datos y otra función que sirva con ese formato, también podrían, ¿sí? Lo que por ahí no me parece que esté tan bien es que en el for donde van a hacer la muestra, estén mostrando cada uno de los campos por separado, ¿sí? Porque eso ensucia los otros algoritmos. Aunque de todas maneras tampoco digo que eso esté mal, simplemente me parece más prolijo manejarlo en funciones, ¿sí? Sigo. El toString entonces, como dije, muestra el nombre, el apellido, el mail y la fecha, que era lo que el enunciado me pedía. Y para acá abajo, ¿sí? Tengo una función que se llama import línea y otra función que se llama export CSV, ¿sí? Por ahora no le doy mucha bolilla a esto, porque quiero que lleguemos a esto desde el programa, en base a lo que recién analizamos que tenemos que hacer. Entonces me voy a venir aquí al programa, ¿sí? Y vamos a arrancar desde abajo por el programa, ¿sí? Hasta acá, gente. No le dediqué demasiado tiempo al cliente, como habrán visto, porque ya saben generar un registro, ¿sí? Ya saben qué hace el toString, ya saben. Las dos funciones que son raras, las vamos a ir a ver ahora en un ratito en detalle, ¿sí? Pero ahora me vuelvo al programa. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O podemos empezar a ver el proceso que va a llevar a cabo todo esto que planteamos en el enunciado? Bien, bueno, podemos empezar, bárbaro, ¿sí? O no se entiende nada, como siempre digo, o más o menos hasta acá lo venimos trayendo. Fíjense que no agregué menú de opciones, no agregué nada. ¿Por qué? Porque quiero que nos enfoquemos en este momento en entender este concepto de procesar un archivo de texto separado por comas, ¿sí? No me preocupa tanto el programa. Ya la clase que viene no va a ser tan así. La clase que viene también probablemente procesemos un archivo separado por comas, pero lo vamos a tener que hacer en un programa y no le voy a dedicar tanto tiempo a esta parte. ¿Me van siguiendo? Entonces, declaro un vector vacío, ¿sí? Este vector va a ser mi vec de clientes, ¿sí? El contenedor, acá abajo lo teníamos, el contenedor de cada una de las líneas transformadas en un registro. Y llamo a esta función procesar archivo, ¿sí? Que es la que esencialmente va a leer el archivo, ¿sí? Y va a trabajar cada uno de los clientes. Entonces, bien, ¿qué hace procesar archivos? Bueno, procesar archivos es una función que esencialmente va a leer un archivo, ¿sí? O podríamos decir a recorrer un archivo, ¿quieren? También lo podemos decir. Podemos entender el archivo como una lista de líneas y por lo tanto lo vamos a ir trabajando de a uno por vez,
¿sí? Pero como estamos hablando de un archivo, lo primero que esta función tiene que hacer, miren, acá no le puse comentario, se lo voy a agregar, es validar que el archivo exista y no se haya borrado. ¿Sí? En realidad, bueno, este archivo se lo estoy dando yo con el enunciado, o sea que el archivo va a existir, pero no tenemos que olvidar la validación la tenemos que poner igual. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero en este ejercicio, si usted no existe el archivo, no hay nada más que podamos hacer. Es verdad, ¿sí? Tienen razón con eso, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión de completitud y por una cuestión de cumplir con las normas de lo que yo mismo les estoy proponiendo en el repaso que hicimos antes, estoy realizando la validación de que el archivo exista, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué hago? Abro el archivo enunciado, ¿sí? .csv, ¿sí? Como lectura de texto. Guarda porque casi se equivocan con la apertura, ¿sí? Rompen los datos. No es menor el tema, ¿no? Imagínense que consiguieron esos datos con un contacto de otra empresa que les mandó el archivo de texto y que tienen una sola copia y de repente lo abren al revés y lo borran, ¿sí? Eso sería un problema, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener cuidado con lo que hacemos, porque ahí adentro de ese archivo no solo es un archivo, están los datos, ¿sí? Y si pierdo los datos, perdí todo lo que tenía para trabajar. Entonces, continúen. Les dejé escrita acá la alternativa de lectura de línea por línea con el readline, pero a mí me gusta más usar el for, ¿sí? Ya les conté antes cuando hicimos el repaso, así que voy a trabajar con este for. ¿Se entiende el for este? ¿Hay alguien que necesita que lo volvamos a explicar qué hace este for? ¿O quedó claro cuando hicimos el repaso recién y puedo avanzar entendiendo que cada una de las vueltas de este for va a leer una línea más del archivo que abrí en la variable arch? ¿Está claro eso? No está tan claro, parece. ¿Explicamos de nuevo el for? No hace falta. Bueno, entonces, for línea in arch, cada una de las líneas. Acá está lo que, no me acuerdo si Sofía, Delfina, quien me había preguntado si teníamos que hacer un ciclo aparte para evitar los comentarios. Yo les decía, no, lo podemos ir haciendo porque además yo no sé si entre las líneas de clientes no hay alguna otra línea que esté comentada. Entonces, lo vamos a ir haciendo a medida que leamos. ¿Qué es lo que está haciendo este if? Miren esto. La línea es una cadena de caracteres. Pero ¿se acuerdan que a las cadenas de caracteres le podíamos poner subíndice como si fuera un vector de caracteres? ¿Se acuerdan de eso? Hace mucho que vimos eso, pero ¿se acuerdan que podíamos trabajar las cadenas de caracteres con subíndices? ¿Sí o no? No me acordaba. Bueno, pero lo repasamos entonces, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Con qué me estoy quedando en esta porción? Con el primer carácter de la línea. Me estoy quedando con el primer carácter de la línea. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es preguntar si es distinto de numeral. Entonces, si el primer carácter de la línea es distinto de numeral, haga. Y si no, ¿qué hago? Lo salteo. Fíjense que no hago nada en el ciclo, ¿sí? Está todo dentro de ese if, y si no, vuelve a la línea que sigue y listo. ¿Sí? Entonces, esta es la herramienta que estoy utilizando, no me acuerdo quién me había preguntado, pero esta es la herramienta que estoy utilizando para saltearme los comentarios. ¿Sí? ¿Qué sigue? Quitar, ¿sí?, el elemento de barra n del final de la línea. ¿Por qué? Y acá me vuelvo un ratito. Imagínense que yo acá le dejo los barra n esto, ¿sí? O sea, cada línea termina con un carácter barra n. ¿Qué pasaría con ese carácter barra n? Vendría a parar acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que ese carácter barra n, acuérdense que acá dentro de este vector de tokens, esto es una cadena de caracteres. ¿Sí? Ese carácter barra n vendría a parar acá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo lo dejé allá al final, el barra n vendría a parar acá. ¿Qué les parece? ¿Se entiende eso o no se entiende? Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo trato de hacer float a toda esta cadena con el barra n incluido? ¿Sí? Exactamente, al barra n lo toma como un carácter más del string. Fíjense que cuando yo leí el contenido del texto, ¿se acuerdan cuando yo hice texto? Yo hice texto igual a m, que era el archivo .read.
y leí todo el archivo completo, y cuando lo imprimí, se imprimieron los saltos de línea. ¿Por qué? Porque adentro de la cadena se guardaron los barra n. ¿Sí? Se imprimieron, se guardaron impresos adentro de la cadena los barra n. Entonces, cuando yo lea y haga el split, el barra n va a quedar acá al final. Cuando yo trate de hacer float de esto que tiene un barra n, se rompe. ¿Me siguen hasta acá? Por eso es importante que recordemos, cuando trabajamos con archivos separados por coma, el barra n es el que me está separando un cliente del otro cliente, del otro cliente, del otro cliente, porque es el salto de línea. Pero es importante que lo quitemos, ¿sí? Acá les dejo dos alternativas para quitarlo. Una es utilizar replace, ¿sí? Y la otra, yo creo que incluso esta de abajo era la que habíamos usado cuando trabajamos con letritas, ¿sí? Que es quedarnos con la parte del vector, excepto el último elemento, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas sirve, ¿sí? Esta por ahí la dejo así porque es más nueva, pero cualquiera de las dos alternativas sirve, ¿sí? Como esto es una línea, no puede tener más de un barra n, tiene uno solo, que es el del final. No queda otra que sea así, ¿sí? Y por lo tanto con este comando le estoy eliminando esa línea. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, usar la función split. Acá es donde yo les decía, acá, la clase que viene, vamos a programar nuestro split. ¿Sí? Pero por ahora vamos a usar el split de Python. Ya entendimos cómo funciona el split de Python y ya entendimos que token se va a transformar en un vector de cadenas donde las comas van a desaparecer y voy a tener una posición de ese vector por cada uno de los segmentos, ¿sí?, de mi archivo separado por comas. ¿Sí? Habíamos dicho que en este caso, para este archivo, ese vector va a tener n igual a 7 con de 0 a 6 los subíndices del vector. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, perdón, en realidad no era lo que quería hacer. Entonces, fíjense cómo sigue la historia. Tengo que validar que el cliente sea activo, ¿sí? En tokens, yo ya tengo la cadena de caracteres con el valor de activo. Y entonces, ¿cómo hago para validar eso? Y bueno, tengo 1, 2, 3, 4, pero en un vector van desde 0, entonces 0, 1, 2, 3. El elemento 3 del vector, ¿sí?, va a ser el que indica si es activo. Y la otra particularidad a tener en cuenta es que estoy comparando con un 1 cadena de caracteres, porque acuérdense que el vector de token adentro tiene solo cadenas de caracteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el archivo del cual estoy leyendo es un archivo de texto, entonces no hay forma de que yo, de lo que leí, automáticamente se haya transformado en números. Entonces por eso comparo acá con una cadena de caracteres, ¿sí? Esto lo podríamos agregar como comentario. Comparo como cadena porque viene de un archivo de texto y por lo tanto es una cadena. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Si esto da verdadero, entonces quiere decir, ¿sí?, que tengo que armar el cliente y tengo que agregarlo al vector, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy diciendo registro cliente punto import línea. Y ahí vamos a ver esta función que era, ¿sí?, la que nos había quedado pendiente. Y fíjense, a ver, déjenme si puedo poner esto un poquito más cómodo para que veamos qué es lo que estamos haciendo ahí en la función import línea. Fíjense que es esto de acá, ¿no? Fíjense que estoy diciendo, nombre igual a token sub 0, apellido igual a token sub 1, mail igual a token sub 2, fecha igual a token sub 4. Me salté el 3, porque el 3 que tenía, el 3 era el que tenía, ¿sí?, el tipo, el activo, o sea, el 1 o el 0 de activo, ¿sí? Importe igual a token sub 6, ¿sí? Y me salté el 5 porque tenía la hora que decía desestimar, y acá le agrego la conversión a número flotante, para que el importe me quede como algo que puedo operar aritméticamente después en mi programa. Con todas esas variables, me creo un cliente, ¿sí?, y retorno el cliente, ¿sí? Ahí vuelvo al otro módulo, pero quería que vieran, ¿sí?,
esta función que es la que está haciendo justamente esta conversión de acá. Es la que está transformando mi vector de cadenas, que es tokens, ¿sí?, en los campos del registro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde me quedó la barrita del separador de código? Bueno, por ahí. Vuelvo al programa, que es lo que me pedían recién. Acá está donde obtengo tokens. El uso del split, Nicolás. ¿Sí? Y acá se lo paso como parámetro a la función exactamente. Tokens es el vector de cada línea. ¿Sí? Y se lo paso como parámetro a la función import línea. ¿Sí? Y luego solo me queda hacer un append en el vector de clientes. ¿Sí? Fíjense que acá se termina el ciclo, ¿sí? Por ahí queda un poco grande la letra, pero ahí se termina el ciclo, y este print dice, se cargaron len de ben clientes, o sea, la cantidad de elementos que yo haya agregado al vector, clientes. ¿Sí? Y nunca olvidar archivo.close. ¿Sí? Ven que ahora el recorrido del archivo es igual, tengo el for línea, pero lo que estoy haciendo con cada una de las líneas ya no es un print. No es tan simple como un print como lo hicimos en el ejemplo del repaso. Ahora lo que estoy haciendo es todo el trabajo necesario para transformar esos datos del archivo en un vector de registros que va a ser lo que voy a usar para el resto del programa. Hasta acá, respecto del proceso, el procesar, a ver, me voy a checar un poquito a ver si lo podemos ver todos juntos. Respecto del procesar el archivo. Epa, miércoles, quedó larga esta función. Respecto del procesar el archivo, quedó con muchos comentarios, como le gusta al profe Jorge, ¿sí? Respecto de esta función que hace el proceso del archivo, ¿quedó alguna pregunta, alguna duda? Ahí vuelvo a agrandar la letra, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Gastón dice que no. ¿El resto? ¿Cómo andamos? Bueno. Bien. Sigo entonces. Acá lo que hago es llamar, esto no sé por qué me quedó acá, si ya lo puse en la otra función, se puede borrar. Acá lo que hago es llamar a mostrar clientes, ¿sí? Y le paso el vector de clientes. Bueno, gente, acá no hay mucho que les tenga que contar. Esto es lo que venimos haciendo desde que empezó el segundo cuatrimestre prácticamente, ¿sí? O sea, lo único que hago es recorrer el vector de clientes y para cada uno de los clientes llamar a la función toString, para cada uno de los registros de clientes llamar a la función toString y pasarlo al registro. ¿Sí? Ya habíamos visto la función toString, que la función toString mostraba, como me pedía el enunciado, solo el nombre, el apellido, el mail, ¿sí? Y la fecha, ¿sí? Por ahí, para allá no sé qué más quedaba, la fecha de alta, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Con lo cual tengo esa función, ¿sí? Y ya el método de demostrar no presenta dificultad, ¿sí? Vuelvo entonces al programa principal. El punto 3 me pedía que yo cargue por teclado una letra, ¿sí? Y que con esa letra hago un filtro y una sumatoria. Nuevamente no voy a detenerme demasiado en esta función, porque ya la conocemos también. Fíjense que yo recibo un vector de clientes, ¿sí? Y recibo la letra en cuestión. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el vector de clientes, preguntar si la primera letra del apellido del cliente es igual a la letra que viene como parámetro, y si eso es verdad, mostrar ese cliente y hacer la suma, ¿sí? Y al final, mostrar el total o el resultado de la suma. Este mostrar quizás podría haber sido un return y haber vuelto a estar en el programa, pero bueno, hoy sinceramente mi foco era trabajar los archivos separados por coma más que estas cuestiones. Agregué esto para que vean que cuando uno carga datos a la memoria, ¿sí? Uno en general va a querer hacer algo con esos datos, ¿sí? Porque si no, ya los tengo en el archivo, ¿para qué los cargué? ¿Sí? Entonces, bueno, al menos acá estamos haciendo un filtro y una sumatoria. Pero la clase que viene, insisto, vamos a trabajar más seriamente con qué hago con los datos que levanté a la memoria. Hoy mi objetivo era, ¿sí?, revisar el proceso de levantar los datos a la memoria y el proceso de volver a escribir ese archivo separado por comas, que es lo que viene en el último punto. ¿Hasta acá estamos de acuerdo entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Fíjense que defino el acumulador total,
¿sí? Hago un print con la letra como título, con la letra que voy a estar usando como filtro. El for del recorrido de los clientes. Bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta más el for each de esta forma, ¿sí? Que hacer el for y in range, pero ustedes ya lo hemos visto muchas veces, cómo pueden reemplazar una alternativa por la otra, ¿sí? La pregunta de si la primera letra, fíjense que vuelvo a usar el mismo truco, ¿no? El mismo truco para tomar la primera letra del apellido y compararla con la letra que vino como parámetro, mostrar ese cliente, hacer el acumulado en el total y finalmente imprimir el total, ¿sí? No sé si queda alguna duda, me detengo a explicar algo más sobre esta función, pero me parece que es una función que ya hemos trabajado, ¿sí? Y que no presenta dificultad, o no, más que dificultad, no presenta novedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando hoy respecto de los archivos de texto y los archivos separados por coma es lo que nos presenta la novedad en la clase de hoy, ¿sí? Esta función es como una función que, como ya tengo un vector de clientes establecido, es como que no tiene demasiada novedad, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esta función que hacía el filtro y la sumatoria? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Nada? Bueno, nadie me contesta. Ya los perdí a todos. Bueno, sigo entonces. Me vuelvo al programa principal. ¿Sí? ¿Qué me queda? Generar archivo clientes mayor promedio. El nombre es un poco estrambólico, pero la idea era recordar que se refiere al punto 3 del enunciado, ¿sí? ¿Y qué le paso? El vector de clientes, o sea que allá yo en realidad le pasé el vector de clientes, pero recorrí el archivo y creé el vector de clientes, ¿sí? Acá el proceso es inverso. Yo le paso el vector de clientes y voy a recorrer el vector de clientes y voy a crear el archivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿O no? Voy entrando a la función mientras me contestan. ¿Sí? Bien. Bueno, nuevamente. ¿Sí? Estoy haciendo el open sin controlar, pero un open de escritura. ¿Sí? Tengan en cuenta que aquí por ahí podríamos controlar si ya había un resultado de cliente CSV, o la otra alternativa podría ser pedirle el nombre al usuario. ¿Sí? Todos estos detallitos los menciono, pero insisto en que mi objetivo con el ejemplo es mostrar el proceso y no tanto dedicarme a la parte de interfaz. ¿Sí? Entonces, abro el archivo, ¿sí? Y agrego acá un par de líneas de comentario en el archivo. Esta línea no es menor. Muchas veces, en los archivos separados por coma, la primera línea del archivo, y sin comentario, muchas veces incluso viene así, ¿sí? Es la estructura. En esos casos, normalmente se informa, a ustedes les avisan, que el archivo tiene encabezado. Cuando el archivo tiene encabezado, para leer los datos hay que partir de la segunda línea, ¿sí? ¿Eso qué habrá que hacer? Y bueno, en nuestra función de procesar, acá la primera línea habrá que desestimarla y arrancar en la segunda. Podemos usar un contador, podemos tener varias alternativas para resolver ese problema, pero la situación será que la primera línea la salteemos y arranquemos en la segunda. Y muchas veces esto pasa sin comentario alguno. En este caso, si nosotros después quisiéramos procesar este archivo, no habría problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el numeral de comentario, ¿sí? Pero hay casos en donde el encabezado viene y sin comentario, y cuando me dicen, en la materia prima, me dicen, el archivo tiene encabezado, yo ya sé que tengo que saltear la primera línea y esa línea no tiene datos, ¿sí? Esa línea es información de estructura. Entonces, bueno, agrego estos comentarios y lo que hago acá es calcular el promedio. A ver, gente, esta sí que creo que no hace falta trabajarla. Un control de que al menos haya algún cliente, una sumatoria y la suma dividida la cantidad de elementos del vector, ¿sí? Después, en todo caso, si quieren, la revisan en detalle en el ejemplo, pero esta función es muy, muy simple y lo que está haciendo es calcular el promedio de los importes del vector de clientes. Tengan en cuenta que acá se vuelve importante que eso es... Ah, no. En el punto anterior también ya era importante por la sumatoria, ¿sí? No lo dije a eso. Pero tengan en cuenta que ahí se vuelve importante que el importe sea un float, porque si el importe fuera una cadena de caracteres no lo puedo sumar.
lo voy a poder sumar, pero se va a volver una concatenación de importes, que no es lo que nos interesa. Entonces, me traigo el promedio acá, y acá viene un for, ¿sí? Para cada uno de los clientes. La pregunta es si el cliente es mayor que el promedio, y acá viene lo que voy a escribir en el archivo. Y fíjense cómo lo que voy a escribir en el archivo es también una llamada a una función, ¿sí? Que es la función, está export CSV, que también la programé acá dentro del registro. Fíjense que, vamos a hacer así. Así lo vemos mejor. Fíjense qué está haciendo esta función, ¿sí? Que no tiene demasiada ciencia. Lo que está haciendo esta función es poner todas las cadenitas de cada uno de los atributos o de los campos del registro, ¿sí? Separados por comas. Y al final, bueno, necesito este str porque este último campo era un float y necesito transformarlo en una cadena de caracteres. Y retorna esta línea, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es el proceso inverso. Si yo me vuelvo acá, lo que estoy haciendo es tomar lo que está acá adentro, ponerlo acá y una coma. Agregarle lo que está después, ¿sí? O sea, esto lo pongo acá y una coma, ¿sí? Después agrego lo que está acá y otra coma. Agrego lo que está acá y otra coma, ¿sí? Y así sucesivamente. Y después retorno, ¿sí? Esta cadena de caracteres. Eso es lo que está haciendo la función que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Sí? Está transformando el registro del cliente en una línea de texto, ¿sí? Separada por coma. ¿Y qué hace el programa con esa línea de texto? Fíjense, simplemente hace un write de esa línea de texto en el archivo. Y el detalle particular es que cuando hace el write de la línea de texto, como les conté antes en el repaso, ¿sí? Con el tema del input y que el /n no estaba, cuando hace el write tengo que agregar el /n. ¿Para qué? Para que cada cliente siga estando en una línea separada, ¿sí? Y una vez que termino de escribir todos los clientes, de recorrer todo el vector y escribir todos los clientes, ¿qué me queda? Simplemente arch.close, ¿sí? Y bueno, un mensaje ahí que dice archivo generado y nada más. A ver, Nicolás, ¿cuál era? Voy a agregar una línea en blanco acá. A ver, Nicolás, ¿cuál era la pregunta? Bueno, ahí el profe Jorge contestó, pero a ver si así la ponemos para todo el mundo. Para exportar o bajar un archivo lo hago con el proceso de escritura y para importar o subir lo hago con el proceso de lectura. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Está muy bien eso y me gusta como para hacer un dibujito. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Me gusta como para hacer un dibujito, ¿sí? Porque me parece que es una buena manera de dejar claro el concepto, ¿sí? Si yo tengo mi programa acá en el medio, ¿se acuerdan del dibujito de datos, proceso, salida? De las primeras clases. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? ¿Sí? La particularidad que tienen los archivos, tanto de texto como binario, en esto no hay diferencia, es que un archivo puede ser la entrada de mi programa, ¿sí? Y en este caso lo que yo voy a estar haciendo es leer el archivo de texto para traerlo adentro de mi programa, a la memoria de mi programa, como datos, pero un archivo también puede ser la salida de un programa, ¿sí? Y en este caso lo que yo voy a estar haciendo es escribir, ¿sí? Escribir en el archivo para que el resultado de mi programa quede guardado en ese archivo, ¿sí? Ahí vuelvo a mostrarles la función, pero no se olviden de esto, ¿no? Porque en ese esquemita de datos, programa, salida, fíjense cómo entran los archivos que pueden formar parte de ambos extremos. No es menor este tema, ¿sí?
porque estamos viendo antes, la entrada normalmente era la carga del usuario y la salida eran print o consola. Después, bueno, agregamos los aleatorios, después fuimos agregando herramientas, pero fíjense que estamos llegando a algo en donde lo mismo que es la entrada puede llegar a ser la salida, e incluso hasta podrían llegar a ser el mismo archivo, ¿sí? Así que no lo olviden a esto y ténganlo en cuenta. Ahí vuelvo al código, ¿sí? Acá está la función que recién me pedían, ¿sí? Acá está el cálculo del promedio, acá está la condición y acá está la línea que escribe. Finalmente, el cierre, ¿sí? Y archivo generado. Yo quiero hacer la prueba de esto, yo sé que se los voy a quitar, pero en un ratito después se los subo al aula virtual, ¿sí? Entonces, quiero que lo ejecutemos y quiero que veamos un poquito qué es todo esto, ¿sí? Fíjense que, en realidad, si vamos al principio, ahí dice, a ver, lo vamos a agrandar un poco, ahí dice, se cargaron 583 clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 599 clientes que había, ¿sí? Aproximadamente 7 más 9, 16 clientes estaban no activos. O sea, 16 clientes tenían un 0 en el cuarto campo, ¿sí? Un 0 en el activo, ¿sí? Y entonces, yo lo que hice fue cargar el resto. Para acá abajo está la lista de todos los clientes, la lista completa, ¿sí? Vamos a ver qué letra tiene poquitos. La F parece tener poquitos, ¿sí? Y acá abajo me va a pedir que cargue la letra F, ¿sí? En realidad que cargue la letra. Voy a poner la F, así trae poquitos, ¿sí? Filtré el apellido, no el nombre. Bueno, pero no trajo tantos. Ahí está, ¿sí? Ahí tengo la letra F, ¿sí? Con los apellidos, ¿sí? Y para acá abajo tengo el total pagado por ese grupo. Y acá dice archivo generado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé que realmente se generó el archivo? Y ahí me tengo que ir a la carpeta. Lo lindo que tienen los archivos de texto es que no me tengo que hacer un programa nuevo. Quedó mal. No me tengo que hacer un programa nuevo para ver el resultado. Me voy a la carpeta simplemente, y como es un archivo de texto, le doy doble clic y acá tengo el resultado. Estos son todos los clientes mayores que el promedio, 278. Y bueno, de 583, 278 es más o menos la mitad, o sea que no es tan loco la cantidad, ¿sí? Habría que haber mostrado el promedio quizás para validarlo, pero bueno, les dejo esa tarea a ustedes porque estoy ya casi en tiempo, ¿sí? Bueno, gente, soy todo oídos. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda pendiente. ¿Cuál era nuestro objetivo de la clase de hoy? ¿Sí? Hicimos un repaso primero de la parte de manejar archivos de texto, pero nuestro objetivo fundamental era comprender a los archivos con algún tipo de estructura, en este caso vimos separados por coma, como una materia prima de datos para elevar o para importar, como alguien dijo por ahí que me encantó, a nuestro programa, y que nuestro programa luego trabaje con ese conjunto de datos. Espero haber cumplido el objetivo. No sé qué les parece a ustedes, no sé cómo ven el tema. Creo que es un ejercicio que hay que bajarlo, hay que mirarlo, hay que trabajarlo con detalle. Y las próximas semanas vamos a seguir trabajando sobre este tema, porque sobre este tema viene el trabajo práctico número 4. Así que quédense tranquilos que el tema no termina acá, el tema empieza acá, ¿sí? En ese aspecto quiero dejarles la tranquilidad. Jorge, no sé si querés parar la grabación, así ya acá terminamos y Perfecto. Detenida. Así que ahí ya después se la pasamos al profe Valerio y con eso tenemos. ¿Cuándo larga el TP? Creo que se va a publicar a fin de la semana que viene el TP. ¿Sí? Sí, Gastón. Bueno, entiendan que es el roce más cercano que van a tener a la programación de situaciones de realidad en primer año. Así que no es tan loco que sea un poco complicado, ¿sí? Pero bueno, hay que trabajarlo, yo creo que hay que mirar en detalle lo que se está haciendo y por favor, junten dudas, lléguense el miércoles, me ven el lunes en la clase del 1K3, me ven el jueves que viene en nuestra clase nuevamente aquí, ¿sí? No se queden con las dudas, fíjense que son las últimas cuotas, paguen la cuota y ya, nos queda muy poquito, ¿sí? El miércoles estuvimos charlando un poco de matrices, la clase que viene vamos a mezclar esto, pero además con una matriz, vamos a traer datos de algún otro, ya voy a ver de dónde me robo más datos,
y vamos a trabajar con alguna matriz, ¿sí? Y así vamos a ir trabajando sucesivamente, ¿sí? Entonces, paguen las cuotitas que quedan, que ya nos queda muy poco, sobre todo en la parte práctica, nos queda más que todo practicar. Más que todo practicar, es muy poco lo nuevo que nos va a quedar para aplicar de lo del teórico. Sí, ya estamos casi, Noelia, ya estamos casi, no queda casi nada. ¿Sí? ¿Se adjudican el auto, Felipe? Se adjudican el auto porque pero tienen que pagar el patentamiento, flete, seguro, impuestos, tasas. Ese vendría siendo el coloquio, Jorge, ¿cómo lo ves vos? Ese vendría siendo puede ser, ¿no? Puede ser, directa. claro, tal cual. Llegan al coloquio y dicen, ya está, las cuotas están, pero ahora impuestos, tasa, patentamiento, flete, tasa, tasita, tasota. Bueno, gente, excelente. Les agradezco, gente, la buena onda. Les agradezco la buena onda de prender el video al principio, de vernos las caras. Les agradezco la buena onda que han tenido este grupo, la verdad, todo el año. La buena onda que le han puesto. Ya sé que no es la última clase, pero hoy esto del video estuvo bueno. No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a ustedes. Y si se me hubiera ocurrido a mí, lo hubiéramos hecho mucho antes. Así que simplemente eso. Agradecerles por estar ahí siempre. Y lo que haga falta, ¿sí? No pierdan las clases de consulta y no pierdan las últimas clases que nos quedan para trabajar. Si no me quedan más dudas, yo estoy. 3:57, estamos para cortar. Buen fin de para todos, buena semana. Nos vemos el jueves o en alguno de los otros días con algunos otros. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Jorge. Vos entonces, cerramos primero, Jorge, así se pone a grabar la clase. Y yo... No, ya grabé. Ya corté todo. Ahora cuando cierre ya se convierte. Porque a mí una vez me pasó que cerró el Valerio la charla para todo el mundo y a mí no me la convirtió. No tuve ese problema. Incluso si tenés el archivo sin convertirlo, le podés pedir al cliente que te lo convierta. Tuve que hacer eso después. En TCB, en DLC tuve que hacer eso después. Pero bueno, vamos entonces. Nos vemos. Listo. Chao, chao. Chao a todos. Saludos.